El filósofo alemán Martin Heidegger afirmaba que la ciencia no piensa. ¿A qué se refería y qué significa esto en el contexto actual? Sobre todo tomando en cuenta el constante enfrentamiento entre la lógica de la ciencia y la lógica de la política, o si lo queremos personificar, entre López Obrador y López-Gatell. Mientras la política, por lo menos en su sentido moderno, ocupa de la certidumbre y la previsión, la ciencia se basa en todo lo contrario. Se alimenta de la incertidumbre y su núcleo fundamental es la falsabilidad, es decir, la posibilidad de establecer los procedimientos experimentales que desmientan un enunciado o una teoría científica. El secretario López-Gatell cada vez se enfrenta a más críticos que le reprochan que ya muchas veces haya cambiado de opinión. El problema es que los críticos no toman en cuenta que el secretario se guía por la lógica científica, porque es científico, que todo el tiempo, como ya lo dije, es dominada por la incertidumbre y posibles cambios en el conocimiento que entonces desmienten lo dicho incluso hace no mucho tiempo. En otras palabras, un buen científico tiene que cambiar de opinión. ¿Cómo combinar entonces la lógica de la ciencia con la lógica de la política? Esto nos regresa a Heidegger y su frase que la ciencia no piensa. Heidegger no quiso decir que los científicos son tontos o que no puedan pensar, sino que la ciencia sigue sus propias leyes y nada más funciona dentro de esas leyes. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo un científico que se ocupa de la física puede pensar cualquier cosa, seguramente también puede pensar o reflexionar sobre la propia física, pero a la hora de hacer física se adapta a las leyes de la misma, de lo contrario ya no estaría haciendo física. Heidegger lo describe como la necesidad del físico de basarse en conceptos como tiempo y espacios. Los tiene que dar por sentados, no puede pensarlos, de lo contrario no podría realizar su trabajo. Es decir, no puede pensarlos, por eso la ciencia no piensa, no porque no quiera, sino porque no puede. Metafóricamente hablando, nos podemos imaginar una hoja que estamos viendo y no vemos lo que está detrás de la hoja, es decir, los conceptos de tiempo y espacio, si los observamos, no podemos ver porque no los podemos pensar y por ende no podemos ver lo que hay detrás de esos conceptos. Eso para Heidegger es el límite de la ciencia que únicamente puede atravesar la filosofía. Quiero dejar claro que Heidegger no le reprocha a la ciencia que no tenga la capacidad de pensarse a sí misma, sino simplemente observa su lógica inmanente y la constata. La filosofía no es una ciencia, tampoco es una especialidad. El propósito de la filosofía no es ser experta en ciertas áreas, sino establecer puentes entre las diferentes disciplinas. Por ejemplo, si nos imaginamos a las diferentes disciplinas como islas en un mar, entonces la filosofía sería la que conecta esas islas. Es decir, si las islas fuesen, por ejemplo, la química, la biología, la virología, que ahorita está tan de moda, etc., ellas están separadas, cada una es una isla, y la filosofía se encarga de conectarlas estableciendo puentes, algo que las disciplinas por sí mismas no pueden hacer. Urge entonces conectar, mediante la filosofía, la ciencia con la política, es decir, a López-Gatell con López Obrador, para que quede un poco más claro. La ciencia no se mueve en el campo de la filosofía, pero, aún sin saberlo, la necesita. Entonces, la única manera de no caer en la trampa de todo el tiempo contraponer lo que dicen políticos con lo que dicen los expertos en virología es a través de la construcción de puentes mediante la filosofía que le den sentido a las dos disciplinas de manera simultánea. Lamentablemente, la tendencia actual es la opuesta. Se pretende disolver la filosofía en la ciencia, y siguiendo a Heidegger, eso nos llevaría a la muerte de la filosofía. ¿Qué significa todo esto entonces para la actualidad? Hoy en día, los virólogos en gran parte del mundo son los encargados de tomar decisiones políticas. Sin embargo, ellos por sí mismos no pueden pensar más allá de los lineamientos de su propia disciplina. Pedirles algo más sería ignorar el funcionamiento inmanente de la ciencia. Debemos evitar la muerte de la filosofía, porque de lo contrario vamos a terminar como esclavos de los científicos.